quería destacar este versículo para la gloria de Dios. Permiso, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿me escuchan? 1, 2, 3. Amén. Ahora sí. Juan, capítulo 7, versículo 1, cuando lo tengan, digan amén. 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 Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían a matar. Un versículo en cual nosotros vamos a enfocarnos para destacar el corazón de un incrédulo. Y el título de la prédica es la marca de todo incrédulo. La marca final, la meta final de todo incrédulo. Vamos a orar. Señor, gracias. Creemos que tu Espíritu Santo puede quebrar corazones. Nosotros no queremos simplemente escuchar e irnos de acá no cambiados, sino transformados a través de tu palabra. Creemos en el Espíritu que mora dentro de nosotros. Creemos en tu palabra, creemos en Cristo. Ayúdanos para ver la maravilla de tu palabra y para conocerte más profundo, oh Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Hace 3 semanas examinamos 5 características de un falso discípulo basada en Juan capítulo 6 versículos 60 a 66. Lo voy a repetir acá. Eran no someterse a Cristo o la palabra, quejarse constantemente, 2, 3, vivir en la carne, 4, nunca acercarse a Dios espiritualmente, y 5, abandonar la fe que una vez profesó el creyente. ¿Se puede cerrar esa ventana acá, por favor? Entonces, cuando vemos esas características en una persona, nos muestra que es un incrédulo. Cuando nosotros decimos incrédulo, significa una persona que no cree en Jesús y son hijos de Satanás con mentes hostiles hacia Dios. Eso es lo que significa. Y algunas de esas personas pueden ser religiosas, como los fariseos. Otros falsos discípulos, como Judas. O pueden ser ateos o totalmente indiferentes hacia Dios. Pero siempre tendremos incrédulos mezclados dentro de la iglesia local. Siempre va a haber. Y debemos aprender a examinar los frutos de una persona y ser una iglesia que vive en santidad para no hacer que el incrédulo se sienta cómodo en su pecaminosidad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, todas las características de un incrédulo que mencioné hace algunos minutos, la Biblia termina con una meta final: el destronamiento de Dios y el intento de matarlo. Siempre va a llegar a ese punto. Y suena duro, yo sé que suena duro, pero es verdad. Esa inclinación y naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva nos lleva a la única conclusión: el deseo de ser como Dios, desear su trono, porque sabemos, porque no puede haber 2 reyes, ¿sí o no? No puede haber 2 dioses, no puede haber 2 presidentes en un mismo país. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, estamos luchando constantemente por ser nuestros propios dioses. Quitar a Dios de su trono para gobernar. Eso es lo que esa es la meta final de cada incrédulo. Eso fue la tentación del serpiente en Génesis 3, 4, 5. Por favor, vamos a Génesis 3, versículos 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice la palabra de Dios: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, hablando del fruto, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios.
Esa fue la tentación más grande, ser como Dios. Déjame decirte, ser como Dios es lo que cada ser humano manifiesta en su vida. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones sin buscar a Dios? Queremos gobernar. Eso es lo que pasa. Y déjame decirte, no significa que los incrédulos sean antirreligiosos, porque los fariseos no eran antirreligiosos. No significa que no creen en Dios. No significa que una persona está enojada con Dios, aunque puede ser. Denota que queremos su poder, su posición y ser iguales a Él. Y eso nos lleva a una comprensión básica. Pensamos que las mayores religiones son los católicos, los musulmanes, los cristianos, pero la mayor religión es el egoísmo. Todo el mundo es el Dios de su mundo. Un mundo en que cada persona gobierna su propio camino. Vive su mejor vida o disfrazan su odio hacia Dios con la religión. Un mundo en que los hombres toman decisiones al margen de Dios o a pesar de Dios. Y hoy examinaremos la final conclusión de todos los incrédulos y los falsos discípulos. Y solo examinaremos un versículo que tiene grandes implicaciones e indicaciones de lo que somos como pecadores. Entonces, si nosotros vemos el versículo 1, dice: después de esto, Jesús andaba por Galilea. Jesús andaba, es el primer punto. Jesús andaba. En el capítulo 6, Jesús está en Galilea y nos da el discurso del pan de vida. Él dice: yo soy el pan de vida. Tiene que comer de mi cuerpo, tomar mi sangre. Tenía un gran seguimiento al inicio del capítulo 6, porque acaba de alimentar 5,000 hombres, y al final del capítulo 6, la multitud y muchos de sus discípulos le abandonaron porque no eran creyentes. Su palabra era muy duro para ellos. Y el versículo dice: después de esto. Y cuando el versículo dice después, pensamos en eventos inmediatos que ocurren. Por ejemplo, después de comer, también tomamos el postre. Da la impresión que comimos y al toque tomamos postre. Pero en cambio, Juan no habla de conexión directa en los eventos, sino más bien una secuencia de eventos. Es como decir, se casaron y luego tuvieron hijos. Eso puede significar meses o años. Entonces, en el 6:4 estaba a punto de celebrar la Pascua, y en el 7:2 a punto de celebrar la fiesta del tabernáculo. Mira lo que dice el 7:2. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Eso vamos a ver y vamos a hablar un poquito más la semana que viene. Eso demuestra que han pasado por lo menos 6 meses desde Jesús dio el discurso de pan de vida hasta este punto ahora. 6 meses. Nosotros pensamos que pasó rápido. No, 6 meses. Estuvo en Galilea de un promedio de medio año enseñando, realizando milagros y demostrando que Él era el Mesías prometido. Y cuando nosotros pensamos en Galilea, pensamos un pueblo pequeño como en el campo. No. En el tiempo de Jesús, Galilea era mucho más grande que el departamento de Cusco. Y había muchos pueblos. Algunos dicen más de 240. Él pasó 6 meses enseñando en Galilea. Y en el versículo 1 vemos que Jesús pasó una buena temporada enseñando y estuvo caminando. Andaba. Mi versión acá dice Jesús andaba. Algunas van a decir Jesús caminó. Caminaba. Caminar es un verbo que no tiene fin. Quiere decir que Jesús estuvo viajando y ministrando durante el tiempo que estuvo allí. No dejó de trabajar porque le abandonaron muchos, porque se complicaron las cosas. Él viajó, ministró y enseñó mientras permanecía en Galilea. Él no estaba estancado o de vacaciones.
sino trabajaba constantemente para el Padre hasta que su misión y tarea de redención estuvo completamente terminado y dijo, consumado es. Él trabajó hasta la muerte. Y yo tengo que mencionar esto porque tenemos la tendencia de tomarnos muchos descansos. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando estamos de vacaciones, la mayoría de las personas no van a la iglesia. Cuando el jefe está presente, ¿qué hacemos? Ahí movemos y hablamos, levantamos el celular. Pero cuando se va, de vagancia, en el Facebook, redes sociales, es la norma de nosotros. Por nuestra naturaleza caída, tendemos a ser perezosos. Tendemos a ser perezosos. ¿Cuántos días hay al año? 365, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Levanta sus manos. Vamos a decir 30%. ¿Cuál es la excusa de no leer? ¿No había tiempo? ¿Esa es la excusa? No, no es la excusa. Es que nosotros somos perezosos. No sabemos organizarnos. ¿Sí o no? Nos cuesta. Jesús trabajó durante todos esos meses. Porque si recordamos 5:17, vamos a 5:17, porque nos olvidamos. Somos personas que nos olvidamos rápidamente. En el capítulo 5, versículo 17, ¿lo tienen? Él dijo, hasta el día de hoy mi Padre está descansando. ¿Dice eso? No, dice mi Padre está trabajando. Y yo también estoy trabajando. Jesús no tomó un descanso porque era y es el Hijo de Dios. Su única limitación era su cuerpo físico. Tenía que dormir, comer, cuidar su cuerpo como cualquier persona, porque era verdaderamente humano. Pero siempre era y es activo en la obediencia. Ahora, déjame decirte, tú puedes ser activo en varias cosas. Tú puedes ser activo en el pecado, ¿sí o no? Puedes ser activo en las cosas de Dios. Pero Jesús era activo en la palabra de Dios, en la obediencia. Déjame darte un ejemplo. Ustedes han escuchado el misionero David Livingstone. ¿Lo has escuchado? Excelente. Deberían leer su biografía. Excelente. Era un médico que abandonó su profesión tras graduarse con honores en la Facultad de Medicina en Londres para ser misionero en África y predicar el Evangelio. Dice que este hombre recorrió 46.500 kilómetros en el siglo XVIII. ¿Había muchos carros en el siglo XVIII en África? No. 46.000 kilómetros viajó, visitando tribus, explorando y predicando el Evangelio. Su cristianismo impactó a todos que estaban a su alrededor. Él no perdió tiempo porque tenía fe en el mensaje del Evangelio, en Cristo. Él no se quedó en las cuatro paredes de la iglesia. Salió, buscó, predicó. Él trabajó hasta su muerte y murió en, ¿cómo se dice?, en África. Ese hombre murió en África y lo enterraron en África con sus hermanos para la gloria de Dios. Abandonó todo y trabajó. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que viajamos 46.000 kilómetros para predicar el Evangelio? Son pocos. Cristo trabajó hasta su muerte por la gloria de Dios. Y yo no estoy hablando de trabajar 75 horas por la semana porque somos egoístas o porque no sabemos a decir no a nuestro jefe o jefa o la empresa. Él trabajó para la gloria de Dios, obedeciendo la palabra hasta su muerte. Un cristiano nunca debe ser perezoso.
Lo repito, un cristiano nunca debería ser perezoso. Y muchos de nosotros luchamos y somos perezosos. No queremos trabajar, no queremos obedecer. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Estamos. Jesús trabajó 6 meses, por lo menos, el discurso del pan de vida, hasta este versículo, 6 meses recorriendo en Galilea. Qué precioso para ver que nuestro Salvador lo hizo. Si Él lo hizo, también nosotros podemos luchar para hacerlo, trabajar. Mira el segundo punto que yo quiero destacar. Dice, después de eso Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían abrazar. No matar, querían matar. Deseaban matar a Jesús. Observa que Jesús no quería viajar a Judea. No quería hacerlo. Acabaría yendo, pero no era su hora de morir. Y algunos van a decir, oh, Jesús era cobarde, porque no quería ir a Judea. No. Jesús se enfrentó cada prueba para su Padre, pero el tiempo de su Padre, no el tiempo del hombre. Entonces Judea era el centro de todas las fiestas judías. La ubicación del templo de Jerusalén, del Tribunal Judicial Supremo de Israel, donde la mayoría de los líderes religiosos buscaban la muerte de Jesús. No solamente buscaban, estaban planificando para matarlo. Y este es el resultado final de todos los incrédulos, intentar matar a Cristo. Porque no se ajusta a nuestra forma de pensar. Déjame decirme, nosotros ahora no podemos matar a Cristo, amén, porque está a la diestra del Padre. Él murió, resucitó. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Sin embargo, como las personas ya no pueden hacer daño a Cristo, lo niegan, rechazan y persiguen su iglesia. Eso es lo que hacen. Algunos seguidores de Cristo y la mayor parte de los incrédulos dirán que creen en Cristo y Dios, pero sus acciones gritan lo contrario. Estamos hablando de hombres religiosos, hombres que dicen que son seguidores de Cristo, que querían matar al Hijo de Dios. Piensa en eso. Es como un cónyuge que golpea y engaña a su esposa, su pareja, y después dice, la amo, lo amo. Eso no es amor. O decir que tú crees en Dios, pero vive como tú quieres. No tenemos ese lujo. Mira, mucha gente cree que Dios existe, pero niegan a someterse a Él. Es el punto. Niegan a someterse a Dios. ¿Y cómo se puede someter a Dios? A través de obedeciendo su palabra. Mira lo que dice Jesús. Jesús dice, si lo amamos, vamos a ser ¿qué? Lo vamos a obedecer, ¿sí o no? El que me ama me obedece. Ese es su mandamiento, ¿sí o no? Lo contrario debe ser cierto. Si le desobedecemos, significa que le odiamos. Ahora, déjame decirte, los cristianos van a pecar. Y van a aclarar algo acá. Cada creyente va a pecar. Pero nosotros no vivimos en el pecado y no somos esclavos al pecado. Y el pecado siempre nos va a llevar a la cruz de Cristo para arrepentirnos. El incrédulo no va a hacer eso. Pero no podemos ser ambas cosas. No hay un punto medio. O lo amas o lo odias. Y los indicadores de amar a Dios en Cristo son la obediencia, amar el cuerpo de los creyentes, demostrar el fruto del Espíritu Santo, pasar tiempo con Dios en oración, la palabra, ayunar, meditar, someter la carne al Espíritu para la gloria de Dios. Y odiarlo es lo contrario. Hacer lo que tú quieres hacer, vivir tu vida como tú quieres vivir. Hay una desconexión, hermanos, que tiene la gente hoy día, que ellos ven la desobediencia hacia Dios y indiferencia hacia Él
como una separación de sus vidas, de su vida espiritual. Entonces el ser humano está constantemente atacando a Dios. Está constantemente atacando a Dios con su desobediencia. Y a veces algunos dirán que aman a Dios en medio de su desobediencia y odio hacia Él. Es impresionante, hermanos. Los fariseos pensaron que andaban bien. Se nos ha enseñado que Dios es amor. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado Dios es amor? ¿Sí? Dios es amor. Dios es amor. Y en ese amor tolera todos nuestros pecados y tonterías. El mundo nos dirá, no necesitamos cambiar para seguir a Cristo y para seguir a Dios. Él va a decir, Dios te ama tal como tú eres. No tiene que cambiar. Si son dos mujeres casadas, no tiene que cambiar. Si está luchando con estafar personas, no tiene que cambiar. Dios te ama tal como tú eres. Mentira del diablo. Eso no es cierto. Lo que nos está diciendo es que Dios va a bajar su santidad, sus normas de santidad, porque nos amas. Piensa en eso. Mujeres, ¿cuándo ustedes se casarían con un hombre que dice, me casaría contigo, pero voy a tener otras mujeres? Cero. Cero. Pero eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Acá está la santidad de Él. Dice, Dios, yo te sigo, pero tú tienes que bajar acá abajo, a mi nivel, y tolerarme como yo quiero. Hacemos igual. No lo vamos, las mujeres no lo van a aceptar, pero lo aceptamos con Dios. Qué triste es eso. Él no va a bajar su estándar de santidad. Mira, déjame decirte, el hecho que Dios aplastó a su Hijo muestra que Él no va a bajar su estándar. Alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar las consecuencias del pecado. O tú pagas, o Dios paga por ti a través de Cristo. Pero Él no va a bajar su estándar de santidad. Jamás lo va a hacer. Yo quise centrarme en ese versículo porque la característica última de todos los falsos discípulos e incrédulos es el deseo de matar a Dios y perseguir a cualquiera que siga a Jesús. Y esto siempre será el resultado final de todo incrédulo en pensamiento, acción y sentimientos. ¿Nosotros podemos matar a Dios? No, es imposible. Es imposible. Y la historia lo ha demostrado. ¿Ustedes han escuchado de Marcos Aurelio? ¿Han escuchado? Los que leen la historia. Sí, Aurelio, sí. ¿Han escuchado? Era un hombre bueno, seguidor de Cristo. Fue el emperador romano que fue feroz y duro contra los cristianos. Su brutalidad contra los cristianos causaba temor en los incrédulos. Por ejemplo, había una mujer, una ciudadana romana con 7 hijos, a los que educó a todos para que temieran al Señor. Una mujer cristiana. Eran devotos, la familia entera, seguidores de Cristo. Amén. Debajo de este emperador, su hijo mayor fue golpeado y después presionado con pesa hasta que murió. Eso fue su hijo mayor, por seguir a Cristo. Los 2 siguientes aplastaron su cabeza hasta que los cerebros estaban fuera. Y la mamá tuvo que ver eso. Los últimos 3 lo mataron y cortaron su cabeza. Uno lo tiraron de una altura bien alta hasta la muerte. Y después la mamá vio a los últimos 3 hijos morir
cortaron su cabeza y después mataron a la mamá con la misma espada que mataron a los hijos. Por ser cristianos. El mundo odia a las cosas de Dios. Odia las cosas de Dios. Ustedes han escuchado de Policarpo, obispo de Esmirna. Él murió encendido por fuego, por ser seguidor de Cristo. Ireneo, obispo de León, bajo el emperador de Severo, le cortaron su cabeza. Ignacio, bajo el emperador Trajano, fue dado a comer a las bestias salvajes. Tú puedes pensar muriendo por causa de Cristo y un león matándote por ser cristiano. Eso es lo que pasó con él. Ese es el odio abierto que la gente tiene hacia Dios. Y como no pueden matar a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, persiguen a la iglesia. Seremos odiados porque odiaron a Cristo primero. Por favor, vayan conmigo a Mateo 10:22. Mateo 10:22. Cuando tengan, digan amén. Y serían odiados por todos a causa de ¿qué? De mi nombre. Pero el que haya perseverado hasta el fin será salvado. Si no somos del mundo, el mundo nos amará. Si somos del mundo, disculpa, el mundo nos amará. Pero si somos elegidos por Dios fuera de este mundo, entonces el mundo nos odiará. Juan 15:19 dice, no tienen que ir. El seguidor de Cristo no debe encajar en el molde de este mundo. Yo quiero que ustedes vean. Y según Timoteo 3:1-5, márcalo. Según Timoteo, 1 Timoteo 3:1-5, los hombres de este mundo son amadores de sí mismos. Mira cómo lo describe Pablo. Del dinero, jactanciosos, arrogantes, desobedientes a sus padres. Hijos, escúchame ahora. Hijos, niños, menores de edad. Cuando ustedes desobedecen a sus padres, ¿tú sabes lo que están haciendo? Yendo contra la voluntad de Dios. Esta palabra no solamente para los adultos, son para ustedes también. Ustedes tienen la responsabilidad de obedecer a sus padres. Porque una marca de un incrédulo es la desobediencia a sus padres. Si tus padres tienen que decirte las cosas 6 veces, ya están mal. Y cuando a ustedes no les gusta la autoridad de sus padres, está cuestionando la autoridad de Dios que lo estableció como sus padres. También dice, ingratos, impíos, sin amor, inaplacables, sin dominio propio, aborrecedores de lo bueno, traicioneros, imprudentes, vanidosos, amantes de los placeres, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Esas son algunas de las características de un incrédulo. El problema con nosotros, ¿sabes cuál es el problema con nosotros? Creemos que somos dueños de nuestra vida. Ese es nuestro problema. Creemos que nosotros somos el centro del universo. Y no solamente creemos eso, las películas, las redes sociales, los dibujos de niños, todo apunta a eso. Tú tienes que ser la mejor versión. Qué tontería. Porque la mejor versión de tu persona, de nosotros, somos pecadores, que jamás podemos alcanzar la santidad de Dios. Pero sigue diciéndose la mentira. Tú tienes que ser lo mejor en esta vida. La mejor versión de tu persona. Qué tontería. Mira el poema popular Invictus de William Henley, hecho popular por Nelson Mandela cuando fue encarcelado en Sudáfrica. Yo no voy a leer toda la poema, yo voy a leer el primero y el 4ª estrofa. Mira lo que dice.
Escucha, más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracia a los que cualquiera dioses que fueran, por mi alma inconquistable. Y después habla de su situación, estaba pasando mal. Y mira cómo termina. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia. Yo soy el amo de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Suena bonito, ¿no? Suena wow. Me da poder para seguir adelante. Es totalmente contra la palabra de Dios. Totalmente. Nos ha enseñado en el hogar, en la escuela, que somos capitanes de nuestros destinos. Que nosotros podemos alcanzar a Dios. Que nosotros somos buenos. Somos los dioses de nuestras vidas. Y los hombres sin Dios deciden con quién casarse, qué van a estudiar en la universidad, qué profesión obtendrán, qué trabajo van a aceptar, qué camino van a andar, sin consultar a su Creador. No buscan a Dios. ¿Tú sabes cómo se muestra el odio a Dios? Tomamos decisiones sin Él. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones sin nuestro Padre Celestial? Eso me duele. Porque aún yo tengo que arrepentirme. Ninguno de nosotros somos buenos. Por naturaleza hacemos lo que nos place. E intentamos a destruir a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Y esa persona más grande, el espíritu más grande que se pone en nuestro camino, se llama Dios. Y fuimos creados por Dios. Él ha determinado nuestra conducta en esta vida. Yo estoy seguro, yo tengo 3 hijos, ellos tienen que obedecerme en mi casa. Porque yo soy la autoridad. Mi esposa es la autoridad. Pero nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y decirle no a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Entonces, para los incrédulos, Dios se convirtió en su mayor obstáculo de ser sus propios dioses. Entonces Jesús tuvo que evitar Judea porque intentaba matarle, porque decía la verdad. Simplemente por decir la verdad. Quería matarle, no porque le robó, mató a sus hijos, simplemente por decir la verdad. Él no fue a Judea, ¿sabes por qué? Porque no era su tiempo. Aún tenía trabajo que hacer en Galilea. Pero vamos a ver la semana que viene lo que pasó. La finalidad de todos los hombres es destronar a Dios. Esa es la finalidad de todo el hombre. Matar a su hijo y convertirse en dioses, en el Dios de su vida. Jesús fue la luz que expuso sus pecados y su necesidad de arrepentirse en fe para la salvación. Y ellos dijeron, no lo quiero. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero nosotros entendemos que a los incrédulos no les gusta la luz. Porque ¿qué dice versículo 3? Capítulo 3, versículo 20. Vamos a capítulo 3, versículo 20. De Juan. Capítulo 3, versículo 20. Cuando tengan, digan amén. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Así es. Así es el ser humano. No quiere la luz porque
porque la luz expone su pecado. Cuando éramos niños y hacíamos cosas, tonterías, y los padres nos agarraban, ¿qué queríamos hacer? Evitar. No, no fui yo. No fui yo. Sabiendo que tú lo hiciste. Porque quiere evitar las consecuencias. Tú quieres vivir en tu pecado. No ha cambiado como adultos. Es igual. Nosotros somos iguales. No queremos enfrentar nuestra pecaminosidad en frente de la luz de la palabra de Dios. Y cuando nos confrontas, nos ofendemos. Así es. Entonces, ¿cómo se manifiesta en nuestras vidas el deseo de matar a Jesús? El incrédulo lo ignora, le odia, o es completamente indiferente hacia Dios. Así se manifiesta. Esas personas pueden convertir su misión de vida para destruir a Dios, la Biblia, la iglesia, lo cual es imposible, pero van a intentar. Pero la característica final de cualquier incrédulo es intentar matar a Dios, en cual es imposible. ¿Alguna vez han escuchado el filósofo francés del siglo XVII que se llamaba Voltaire? ¿Lo han escuchado? Ese hombre odiaba las cosas de Dios y los cristianos. Mira lo que dijo. Mira lo que dijo. 100 años a partir de mi muerte, la Biblia será una pieza de museo. No va a tener valor de nada. 50 años después de su muerte, lo interesante, alguien compró su casa para guardar Biblias, folletos y la misma imprenta que utilizó para imprimir cosas contra Dios. Ahora los cristianos lo estaban usando para imprimir Biblias. Tú puedes intentar de que destruir las cosas de Dios es una batalla que tú vas a perder. Tú puedes matar creyentes pensando que tú estás haciendo la obra de Dios, y eso no va a tener efecto, porque no podemos matar a Dios, no podemos destruir a la iglesia. Mientras más tú persigues la iglesia, más crece, porque es Dios que mantiene la iglesia, no los seres humanos. Los incrédulos intentarán matar a Dios, a Cristo, destruir la Biblia, la iglesia, pero siempre van a fracasar. Mateo 16, 18, por favor. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo 16, 18. Amén. Dice, yo también, dice Jesús hablando con Pedro. Él dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escucha esta parte. Y las puertas del Hades, ¿no qué? Contra ella. Decirte, nosotros constantemente estamos pensando que el mundo está atacando a la iglesia. Y la iglesia está, no, por favor, no me pegue, no me pegue, no me pegue. No, es lo contrario acá. La iglesia está atacando al mundo. Es la iglesia como un ejército siguiendo adelante, paso por paso, contra el mundo. Y dame decir que ni el mundo ni el Hades puede ganar la batalla, porque ya está ganado. Amén. Y eso es lo que los creyentes no entienden. Dios ya ganó la guerra y la batalla. La muerte no es una amenaza para nosotros. Yo lo voy a repetir, la muerte no es una amenaza para nosotros. Las personas que no tienen nada que perder no pueden sentirse amenazadas. ¿Sí o no? ¿Vivimos para Cristo o morimos? ¿En cuál es ganancia? ¿Qué puede hacernos el mundo cuando la muerte es una recompensa para nosotros? Dime. Si vivimos es para servir a Cristo a través de la iglesia predicando el Evangelio. Y si somos martirizados por nuestra fe, conseguimos estar en paz eterna con nuestro Salvador y Creador. Entonces, ¿cuál es la amenaza de la muerte? No hay. Jesús venció el mundo, la carne, el diablo.
¿de qué más tenemos que preocuparnos? Yo no tengo temor que las personas me van a rechazar cuando voy a compartir el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque no me pueden hacer nada. Yo soy un hombre muerto predicando a un mundo muerto. Amén. Entonces, con toda confianza predica el Evangelio, porque ese mundo no nos puede hacer nada. Yo tengo dos aplicaciones que cual yo quiero que nosotros meditemos. Uno, somos odiados en este mundo simplemente porque abrazamos a Dios y su palabra. Al final debemos comprender, entender que los incrédulos desean matar y destronar a Dios y matar a Cristo. Y al decirte algo, cuando ellos se dan cuenta que no pueden matar a Dios y a Cristo, ¿saben en cuál? Lo que va a pasar, ellos van a tomar toda su atención y perseguir la iglesia, todos los que siguen a Cristo, porque este mundo está gobernado por el diablo y él odia a todos lo que le pertenece a Dios. Caminando y hablando como Cristo te va a marcar por tu cabeza como enemigo del Estado. Somos enemigos del Estado. Vamos a Juan 15, 18, por favor. Juan 15, 18. Cuando lo tengan en amén. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Segunda Timoteo 3:12, por favor. Segunda Timoteo 3:12, amén. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán ¿qué? Perseguidos. Y yo quiero que tú notas, todos los que quieren vivir piadosamente, y no es suficiente simplemente decir piadosamente, porque eso puede ser piadosamente para el mundo, para la cultura, en Cristo Jesús serán perseguidos. Dile al mundo que están mal y te van a marcar, te van a odiar. Si eres seguidor de Cristo, tú no eres amado por este mundo. Ahora, si eres seguidor de Cristo y es amado por el mundo, algo está extremadamente mal en tu profesión. Yo lo voy a repetir. Si tú dices que eres seguidor de Cristo y el mundo te abraza y te ama, tu profesión de fe está mal. Vamos a regresar a Juan 15 y vamos a leer el 18 hasta el 19. Cuando lo tengan, digan amén. Ya lo leímos, pero mira, si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado. A mí antes que ustedes. Mira el 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo que los suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los ama. Los odia. Amén. Está prestando atención. Amén. Los odia. Vive tu cristianismo y te van a marcar. Sea tibio en tu cristianismo y te van a amar. Y dame decirte, yo no estoy diciendo que busca pleitos. Eso no es bíblico tampoco. Estamos llamados para vivir en paz, dice la palabra de Dios. Pero viva tu profesión de fe y te vas a dar cuenta que tanto estos peruanos, porque estamos en Perú, si están en los Estados Unidos igual, en Europa, ellos te van a dar la vuelta, te van a dar la espalda y después te van a atacar por decir la verdad. Así es. Lucas 26, yo creo que vale la pena leer esto y márcalo. Lucas 6:26, disculpa, 6:26.
Lucas 6:26. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablan bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Cuando el mundo nos ama, somos más como los falsos profetas que seguidores de Cristo. Ay de nosotros cuando todos los hombres hablan bien de ti, cuando te abrazan. Nuestro cristianismo, vivir nuestra fe va a ser difícil, pero tenemos que caminar sabiendo que vamos a recibir resistencia de este mundo, vamos a ser confrontados, pero ya Cristo ganó la batalla. 2. Jesús era y es activo. Estaba constantemente ministrando mientras servía la voluntad del Padre. Tenemos que dejar de ser perezosos, hermanos. Servir a Dios a través de sirviendo la iglesia, ser luz en el mundo, en tu vida cotidiana. Deja de ser perezosos. Deja. Nosotros somos tan aptos para trabajar y trabajar bien en este mundo. Llegamos a tiempo. A veces nos quedamos extra tiempo para mostrar que somos buenos trabajadores. Pero para las cosas de Dios llegamos tarde y nos vamos temprano, porque tenemos cosas que hacer. Dejan de ser perezosos. No hay excusa. Algunos de ustedes tienen años en la fe, con poco crecimiento. Dejan de ser perezosos. Dios no nos llama para ser perezosos. Debe averiguar cómo tú puedes servir en la iglesia. Debe averiguar cómo se cumplen los roles con que Dios te ha llamado. Si eres una esposa, ¿cómo tú puedes ser una esposa para la gloria de Dios? Si eres un esposo, ¿cómo tú puedes ser un esposo para la gloria de Dios? Si eres madre, ¿cómo tú puedes enseñar a tus hijos y a tus hijas para ser mujeres y hombres? ¿Cómo tú lo puedes hacer para la gloria de Dios? Toma tu rol que Dios te ha dado como hombre, mujer, como niño, y desarrollalo con la palabra de Dios. Deja de ser perezoso. Nosotros queremos caminar en la voluntad de nuestro Padre Celestial. No existimos para nosotros mismos, hermanos. Somos redimidos y salvados por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Entonces debemos vivir para Él. Pero hemos sido entrenados para trabajar en nosotros mismos. Para nosotros mismos, sin pensar en los demás. Escucha a las personas, escucha a lo que dicen en el mundo. Tú tienes que trabajar en tu persona para que tú puedas tener éxito, para que tú puedas tener más ventaja en este mundo. La palabra de Dios dice, tú tienes que trabajar en tu persona, negándote a ti mismo y siguiendo la cruz de Cristo. Eso es lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer. Y algunos de nosotros andamos tan desorganizados que no podemos lograr mucho para la gloria de Dios. Nada más decirte, podemos trabajar duros en malos hábitos o desarrollar hábitos bíblicos. 30% de la iglesia levantaron la mano cuando han leído la Biblia de tapa a tapa. ¿Cuál es la excusa de no hacerlo? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa de no amar a tu esposa? Esposas, ¿cuál es la excusa de no someterse a sus esposos? Solteros, ¿cuál es la excusa de no vivir en pureza? Niños, ¿cuál es la excusa de no obedecer a sus padres? ¿Cuál es la excusa? No hay excusa. Aprendemos a trabajar duro y tenemos que dejar de ser perezosos. Trabajamos duro, no por nuestra identidad, ojo, porque tú puedes trabajar y encontrar tu identidad en tu trabajo. Nosotros trabajamos duro para gozarnos y obedecer a nuestro Padre. Amén.
Ahora, yo deseo que cada uno de ustedes conozcan la verdad de seguir a Jesús. Porque el precio del Evangelio es alto. El precio de seguir a Jesús es alto. Te va a costar. Tenemos que entender, vamos a perder mucho cuando seguimos a Cristo, pero vamos a ganar todo también. Amén. Y tenemos que entender eso. Así que conozcan que las pruebas que espera cada creyente por seguir a Cristo va a ser difícil, pero va a tener una recompensa. Porque Jesús es nuestra fortaleza. Él ya ganó la batalla y la guerra en nuestro favor. Sepa que somos hijos adoptados. Dame decirte, yo como padre, si alguien quiere atacar a mi esposa, me van a conocer. Y yo voy a pelear hasta la muerte por defender a mi esposa. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial por sus hijos? Él dio a su Hijo para rescatarnos. Somos hijos del único Dios verdadero. No somos hijos de cualquiera, de un borracho. Somos hijos del Dios vivo, perfecto, santo y justo. Jesús era y es la luz. Es la luz y nosotros debemos ser luz dentro y afuera de la iglesia. Aprendemos a ser valientes para Dios y proclamar la verdad. A pesar que nos cuesta, nos va a costar mucho. Amén. Amén. Y si no han depositado su fe en Cristo, si no son creyentes, comprenda que eres un enemigo de Dios. Escúchame. Si no son creyentes, son enemigos de Dios. Y algunos van a decir, yo no soy enemigo de Dios. Sí, tú eres enemigo de Dios. Porque cuando tú vives tu vida como tú quieres, está diciendo que tú eres Dios y quiere destronarlo. Usted lo dice con tu práctica, con sus sentimientos, con tus acciones, aunque no lo cree. Dios nos da un camino para ser redimidos de nuestros pecados, todos nuestros pecados. Pero debemos de comprender que somos pecadores contra Él primero, que no somos santos. Y algunos van a decir, yo no merezco la gracia de Dios. Amén, no lo mereces. Y yo tampoco, pero aún me lo digo. Él es el único Dios verdadero que decidió a matar a su Hijo por nosotros. El Padre aplastó a su Hijo para poder aplicar la perfección de Cristo sobre nosotros y nosotros darnos nuestros pecados y la consecuencia sobre Cristo. Eso es lo que hizo el Padre por nosotros. Si tú quieres disfrutar comunión con Él, arrepiéntate y crees. Y crees no significa, si yo creo, significa caminar como Él caminó. Amén. Es Dios quien salva, hermanos. Así que te animo que corre hacia Jesús los que no son creyentes. Porque un día tú vas a estar en la presencia de Él y va a rendir cuentas. O tú rindes cuentas según tu propia cuenta y ahí tú vas a perder por la cuenta de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Que nosotros podemos captar el amor tuyo a través de la cruz de Cristo. Que nosotros podemos entender que somos tus hijos, Señor, a través de la fe. Ayúdanos como creyentes a no ser perezosos. Ayúdanos como creyentes a prepararnos para la batalla en la cual estamos enfrentando cada día. Este mundo te odia, Señor. Y si te odia a ti, también nos odia a nosotros. Ayúdanos para ser valientes, para predicar el Evangelio y caminar como Cristo caminó.
para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.